¿Qué se entiende por ejercer una actividad económica como independiente? ¿Cuántos tipos de independientes existen? ¿Qué es y de qué se compone el sistema de seguridad social integral? ¿Cómo se calcula lo que se debe cotizar por salud y pensión según la calidad de independiente que soy? ¿Qué es el esquema de presunción de costos y cómo aplica? El esquema de presunción de costos determinados para la UGPP es el mismo que yo me llevo a mi declaración de renta para efectos de disminuir la base sobre la que debo pagar impuesto. Se toma en cuenta el ingreso por igual tanto un independiente obligado a llevar contabilidad como un no obligado a llevar contabilidad. Hola, soy Rigoberto Estrada, abogado especialista en tributación. Las declaraciones no son objeto de auditoría. La administración tributaria. El Estatuto Tributario establece en su artículo 771. El Consejo de Estado, mediante una sentencia, declaró la nulidad. Se habla acerca de la liquidación oficial de revisión, la sanción por inexactitud. Es importante poder reflexionar en cuanto al régimen de tributación que más nos conviene, sea como persona natural o como persona jurídica. Cuando nosotros entendemos los principios, ¿sí?, en nuestra labor como abogados, este acto administrativo es lo que permite que se configure esta causal de tenerla como no presentada, que tiene que ver en la parte patrimonial o económica. La DIAN debió objetar por error grave ese dictamen del perito, pues el perito no debía pronunciarse en asuntos de derecho que le corresponden al juez. En este caso, la sanción mínima está a partir de 424.000 pesos. El 25% de renta exenta y las 5.040 VTs de el 40% de rentas exentas y deducciones imputables en su conjunto. Tributa, donde el cacique eres tú. Y en este video vamos a responder de manera general estas 7 preguntas que le ayudarán a usted como independiente a poder saber cómo cotizar en pensión. ¿Qué tienen que ver los conceptos mencionados al inicio de este video con su calidad independiente? Acompáñenme a darle respuesta a estas 7 preguntas. Primero, ¿qué se entiende por ejercer una actividad económica como independiente? Personas naturales que realizan una profesión, oficio o actividad económica con o sin trabajadores a su cargo y que no está sujeto a un contrato laboral. Segundo, ¿cuántos tipos de independientes existen? Independiente por prestación de servicios, honorarios. Independiente con contrato diferente a prestación de servicios, como por ejemplo obras civiles, suministro, entre otros. Independiente por cuenta propia, como comerciantes, agricultores, abogados, contadores, odontólogos, etc. Independiente como rentista de capital, rendimientos financieros, arriendos, entre otros. 3. ¿Qué es y de qué se compone el sistema de seguridad social integral? Es un sistema que propende por el bienestar de las personas en su ámbito de salud, pensión, riesgos laborales y acceso a las cajas de compensación familiar. 4. ¿Cómo se calcula lo que se debe cotizar por salud y pensión según la calidad de independiente que soy? Para el caso de independientes por prestación de servicios, es importante tener en cuenta que estos no pueden deducir costos. Esta es una actividad económica en la cual prima la parte intelectual y por regla general son aquellas personas que tienen un contrato con el Estado. Es decir, se les conoce como contratistas y perciben honorarios como producto de su trabajo. En el caso de los contratistas del Estado, el aporte a ARL es obligatorio. Caso diferente para los otros independientes que de manera voluntaria realizan sus aportes a ARL y a las cajas de compensación familiar. Pero ojo, si el riesgo laboral es de 4 o 5, es obligatorio aportar, y en este caso quien lo hace es el empleador o el contratante. Para el resto de independientes como lo son por obras civiles de suministro, independientes por cuenta propia, como comerciantes, agricultores, abogados, contadores, odontólogos, entre otros, y los independientes como rentistas de capital, estos podrán acudir al esquema de presunción de costos en caso de no tener soportados los mismos. Quinto, ¿qué es el esquema de presunción de costos y cómo aplica? En su momento, mediante estudios y concertaciones con diferentes agremiaciones, debido a la gran cantidad de actividades económicas que incurren en costos y gastos que son difíciles de soportar, entonces se llegó a la presunción de costos, a unos porcentajes que la ley permitiría que se pudieran tomar estos independientes para efectos de calcular la base sobre la que cotizarían salud, pensión y ARL, sin necesidad de tener ningún soporte de ello. Fue así como a través de las resoluciones emanadas por parte de la UGPP, resolución 1400 de 2019 y 209 de 2020, que posteriormente se compilaron en el decreto 1601 del año 2022, se establecieron los porcentajes de presunción de costos para las diferentes actividades económicas. Entonces, el independiente puede optar por acogerse a la presunción de costos en mención, o en su defecto, si el independiente quiere tomarse más del porcentaje de presunción porque sus costos realmente superaron este porcentaje, tendrá que cumplir con todo lo estipulado en el artículo 107 del Estatuto Tributario en cuanto a causalidad, necesidad y proporcionalidad, adicional a cumplir con los criterios de bancarización de que trata el artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Quiere decir lo anterior que en ese caso sí tendrá que contar con los soportes respectivos. Ahora,
Para efectos tributarios, es decir, para su declaración de renta, no importa si el independiente se acogió a la presunción de costos o no. Cualquier costo o gasto que pretenda deducirse en su declaración tendrá que cumplir con lo ya mencionado al respecto en el artículo 107 y 771-5 del Estatuto Tributario. Una vez determinados los costos mediante cualquiera de los dos procedimientos en mención, de sus ingresos brutos restará estos y como resultado tendrá un ingreso neto. Este valor lo multiplicará por el 40% y así obtendrá el ingreso base de cotización sobre el que hará sus respectivos aportes al sistema de seguridad social. Sexto, el esquema de presunción de costos determinados para la UGPP es el mismo que yo llevo a mi declaración de renta para efectos de disminuir la base sobre la que debo pagar el impuesto. No necesariamente de acuerdo a lo explicado en la pregunta anterior. Para efectos de cotizar a la seguridad social, me puedo acoger a la presunción de costos, pero para la declaración de renta obligatoriamente tendré que tener los soportes de los costos independientemente de su monto y cumplir con los requisitos de bancarización. En caso de no cumplir con estos requisitos, entonces yo puedo acogerme al 25% renta exenta, que en todo caso es mejor que no tener nada de costos, o en caso de tener costos y que estos representen menos deducción de lo que sería al aplicar el 25% de renta exenta, pues me mantengo en dicho beneficio de ley. Todo dependerá de cada caso en particular y de los tipos de ingresos y de beneficios adicionales que perciba el independiente. Es por ello importante tener una respectiva planeación tributaria de nuestro perfil. Séptimo, se toma en cuenta el ingreso por igual tanto un independiente obligado a llevar contabilidad como un no obligado a llevar contabilidad para efectos de cotizar al sistema de seguridad social. No. Recordemos que el espíritu de la norma contempla que se puede realizar la cotización en seguridad social mes vencido. Por lo tanto, si es un independiente obligado a llevar contabilidad, pues este cotizará de acuerdo a las reglas de causación referente a lo que se considera un ingreso. Mientras que si es un independiente no obligado a llevar contabilidad, cotizará mes vencido de acuerdo a lo efectivamente recibido de ingresos acorde al artículo 27 del Estatuto Tributario. Entonces, muy importante tener en cuenta este punto para poder realizar la depuración correspondiente para hallar el ingreso base de cotización sobre el cual se debe realizar el respectivo aporte a seguridad social. Si usted tiene dudas o necesita asesoría en cuanto a estos temas, no dude en contactarnos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta y compartir esta información con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Tributa, donde el cacique eres tú.